Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está generando bastante controversia en la política colombiana, las alocuciones presidenciales de Gustavo Petro. Tema interesante sin duda. Exacto, figuras de la oposición, como el senador Efraín Cepeda y María Fernanda Cabal, han levantado la voz acusando a Petro de, agárrense, abusar de su derecho a dirigirse a la nación, incluso se habla de intentos de censura. Entiendo, entonces tenemos dos visiones enfrentadas. Por un lado, la oposición que denuncia un supuesto abuso de poder y por otro, quienes ven esto como un intento de silenciar al presidente. ¿Por dónde comenzamos a analizar esta situación? Bueno, Cepeda, por ejemplo, argumenta que Petro está yendo más allá de lo que la ley permite en cuanto a las alocuciones presidenciales, usándolas para presionar e interferir en las funciones de otras ramas del gobierno. Para comprender mejor esta acusación, creo que es importante que repasemos rápidamente el marco legal que regula las alocuciones presidenciales en Colombia. Me parece perfecto. La ley de 1995, junto con la sentencia C-1172 de 2001 del Tribunal Constitucional, establecen las pautas para el uso de estas alocuciones. Básicamente se permite que el presidente se dirija a la nación cuando se trata de asuntos urgentes de interés público. Ya veo. ¿Y en qué se basa Cepeda para afirmar que Petro se está extralimitando? ¿Tiene ejemplos concretos? Sí, Cepeda menciona las recientes alocuciones de Petro sobre la crisis del Catatumbo, una región con graves problemas de violencia y narcotráfico. También critica el contenido de las dos primeras reuniones de gabinete que Petro transmitió a la nación. Claro, recuerdo esas transmisiones, pero ¿realmente se puede considerar eso como un abuso de poder? ¿No podría argumentarse que estos temas son de interés público? Es ahí donde la cosa se pone interesante. La ley no define de manera exhaustiva qué se considera urgente o de interés público, lo que deja margen de interpretación. Podríamos debatir si las alocuciones de Petro sobre el Catatumbo y las reuniones de gabinete encajan en esa definición. Es un punto válido. Y me pregunto, ¿por qué no vimos este tipo de críticas cuando Iván Duque, el anterior presidente, hacía apariciones televisadas con frecuencia? Es una pregunta que vale la pena analizar. Este contraste nos lleva a cuestionar las verdaderas motivaciones detrás de la crítica a Petro. De acuerdo a lo que hemos visto en las fuentes, parece que la oposición teme la capacidad de Petro para comunicar de manera efectiva y su potencial para influir en la opinión pública. Es comprensible. Un presidente que comunica bien puede generar un gran apoyo popular. Exacto, en la fuente incluso menciona que la oposición estaría preocupada de que Petro adopte una estrategia similar a las conferencias matutinas diarias de Andrés Manuel López Obrador en México. Imaginan el impacto que eso podría tener. Sin dudas, esa sería una estrategia audaz y que pondría a la oposición en una posición complicada, obligándola a responder constantemente a las declaraciones de Petro. Y volviendo a Cepeda, ¿no te parece irónico que el presidente del Senado pretenda dictarle al presidente de la República cómo debe comunicarse con el país? Es una ironía. Sí podría interpretarse como un intento de la oposición por controlar el mensaje del presidente, en lugar de debatir sus ideas abiertamente. Justamente, ¿y qué papel juega la Comisión de Regulación de Comunicaciones en todo esto? La CRC, como se le conoce, ha dejado claro que no puede interferir en las decisiones del presidente sobre sus alocuciones, siempre y cuando se cumplan con los requisitos legales. Es decir, que la pelota está en el tejado de la oposición. Si consideran que Petro está abusando de su poder, tendrán que demostrarlo con argumentos sólidos, no con intentos de censura. Exacto, y mientras tanto la controversia continúa. Lo que nos lleva a una pregunta aún más interesante. Esta disputa sobre las alocuciones presidenciales es en realidad un reflejo de una lucha ideológica más profunda entre el gobierno de izquierda de Petro y la oposición de derecha. Una pregunta que sin duda merece un análisis más profundo y que nos invita a reflexionar sobre el papel de la comunicación en la política actual. ¿Es legítimo que un presidente utilice las alocuciones para conectar con la ciudadanía o se corre el riesgo de caer en la propaganda? Es una pregunta compleja que sin duda genera mucho debate. Y que nos lleva a otro punto clave: ¿cuáles son los límites de la libertad de expresión del presidente? Mm. ¿Dónde se traza la línea entre informar y manipular a la opinión pública? Son preguntas que nos obligan a considerar la delicada balanza entre la transparencia y el control del poder ejecutivo en una democracia. Precisamente, y este caso de Petro nos brinda la oportunidad de analizar a fondo estas cuestiones. De acuerdo, y para profundizar en este análisis, vamos a continuar explorando las diferentes perspectivas sobre esta controversia en la siguiente parte de nuestra inversión. Me parece perfecto. Hay mucho que analizar y discutir sobre este tema. Lo que me parece interesante es que, según las fuentes que estamos revisando, la oposición no está criticando tanto el contenido de las alocuciones de Petro, sino el simple hecho de que las haga. Es como si les molestara que Petro tenga esa plataforma para llegar a la gente. Podríamos decir que lo que realmente temen es su efectividad como comunicador.
Podría ser si la oposición realmente estuviera en desacuerdo con las políticas de Petro. Lo lógico sería que rebatieran sus argumentos como propuestas alternativas, no que intentaran silenciarlo. Exacto. La fuente establece una comparación interesante con el gobierno de Duque. A pesar de que muchas de sus acciones fueron criticadas, nadie cuestionaba la frecuencia de sus apariciones en televisión. Es cierto, esa comparación nos hace pensar, ¿no? ¿La crítica a Petro se basa en principios sólidos o simplemente en conveniencia política? Y la fuente va un paso más allá y plantea una hipótesis bastante inquietante. Sugiere que la oposición teme que Petro emule la estrategia de comunicación de López Obrador en México con sus conferencias matutinas diarias. Es una posibilidad que sin duda pondría a la oposición contra las cuerdas. Tendrían que responder a diario a las declaraciones del presidente. Imagínate el impacto que eso tendría en la opinión pública, y volviendo a Cepeda. ¿No te parece contradictorio que como presidente del Senado pretenda decirle al presidente de la República qué temas debe abordar y cómo debe comunicarse con la nación? Es una contradicción sin duda. Si bien la oposición tiene el derecho de criticar al gobierno e intentar controlar la forma en que el presidente se comunica con la ciudadanía, se podría interpretar como un intento de limitar la transparencia y el debate público. La fuente también señala que la oposición renunció a su derecho de responder a las alocuciones de Petro sobre la crisis del Catatumbo. ¿No te parece que eso deja entrever que quizás no tienen argumentos sólidos para contradecir sus propuestas? Si la oposición realmente busca soluciones para los problemas del país, debería participar en un debate constructivo con el gobierno, presentando alternativas y propuestas concretas, en lugar de intentar silenciar al presidente. En resumen, esta controversia sobre las alocuciones de Petro nos muestra una tensión fundamental en cualquier democracia: el equilibrio entre la libertad de expresión del presidente y la necesidad de controlar el poder ejecutivo. Exacto. Y esa tensión se intensifica aún más en la era digital, donde la información fluye a una velocidad vertiginosa y las plataformas de comunicación se convierten en herramientas muy poderosas para influir en la opinión pública. Por un lado, es crucial que el presidente pueda comunicarse abiertamente con la ciudadanía, informando sobre sus acciones y explicando sus políticas. Pero por otro lado, también debemos evitar que el presidente abuse de esa plataforma para manipular a la opinión pública o silenciar a sus críticos. Y en este caso particular pareciera que la oposición está utilizando el argumento del abuso de poder como una forma de censurar a Petro en lugar de enfrentarlo en el terreno de las ideas. Lo que nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Quién debe decidir qué temas son de interés público y cómo debe el presidente comunicarse con la ciudadanía? Es una pregunta compleja que abre un debate fascinante. ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión en el contexto político? ¿Cómo garantizar la transparencia sin caer en la propaganda? Y aún más importante, ¿cómo podemos como ciudadanos discernir entre la información objetiva y la manipulación? ¿Cómo podemos participar en el debate público de manera informada y responsable? Son preguntas cruciales para el futuro de la democracia, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Y esta controversia sobre las alocuciones de Petro nos da la oportunidad de reflexionar sobre estas cuestiones de manera profunda. Totalmente de acuerdo. Y para concluir nuestra inversión de hoy, me gustaría volver a la pregunta que planteamos al principio. Esta disputa sobre las alocuciones presidenciales es solo la punta del iceberg de una lucha ideológica mucho más profunda entre el gobierno de Petro y la oposición. Es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo, analizando la información disponible y formando su propia opinión. Lo importante es que este debate nos impulse a ser ciudadanos más informados, críticos y participativos. Que al final la democracia se construye con la participación activa de todos, no solo con las palabras del presidente. Y con esta reflexión creo que podemos dar por finalizada nuestra inmersión de hoy. Ha sido un placer explorar este tema tan relevante con ustedes. Esperamos que les haya brindado nuevas perspectivas y los haya motivado a seguir informándose y participando en el debate público. Y si quieren seguir profundizando en este y otros temas de la política colombiana, les recomendamos que visiten el canal de YouTube Voces de Colombia. Allí encontrarán análisis, entrevistas y debates sobre la actualidad del país. No olviden suscribirse al canal para no perderse ningún episodio. Y bueno, ya que hablamos de la información y el debate público, ¿cómo dejar de lado el papel de los medios de comunicación en esta controversia, por supuesto? Por supuesto, los medios juegan un rol fundamental en cómo se percibe todo este conflicto. Dependiendo de la línea editorial, pueden amplificar ciertas voces y minimizar otras, influyendo en la opinión pública. Exacto. Y en la era de las redes sociales, donde la información se propaga a una velocidad increíble, es aún más importante analizar críticamente lo que leemos y vemos. Sin duda es fundamental desarrollar un pensamiento crítico, contrastar la información que recibimos de diferentes fuentes y no dejarnos llevar por la manipulación o la desinformación.
Totalmente de acuerdo. Y esta controversia sobre las alocuciones de Petro nos recuerda la importancia de ser ciudadanos informados y participativos. No se trata solo de escuchar al presidente, sino de analizar su discurso, cuestionar sus acciones y exigir transparencia. La democracia no se limita a votar cada cierto tiempo, implica participar activamente en el debate público, expresar nuestras opiniones y exigir que nuestros líderes rindan cuentas de sus acciones. En definitiva, esta inmersión en la controversia sobre las alocuciones presidenciales de Petro nos ha llevado a explorar temas complejos y fundamentales para el futuro de la democracia en Colombia. Hemos analizado la tensión entre la libertad de expresión del presidente y la necesidad de control del poder ejecutivo, el papel de los medios de comunicación en la era digital y sobre todo la importancia de la participación ciudadana informada y crítica. Y con esa reflexión damos por concluida nuestra inmersión de hoy. Esperamos que les haya brindado nuevas perspectivas sobre este debate tan crucial. Y que los inspire a seguir informándose, cuestionando y participando activamente en la construcción de la democracia que queremos para Colombia. Para seguir profundizando en este y otros temas de la actualidad colombiana, los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube Voces de Colombia. Ahí encontrarán análisis, entrevistas y debates sobre la realidad del país. Suscríbanse al canal, denle un me gusta a nuestros videos y activen las notificaciones para no perderse ningún contenido. Hasta la próxima.